Secretario, ¿cómo se llama? El micrófono, senador Humberto, está prendido. Ya, gracias. Bienvenido, maestro Rumaya. Un saludo al personal de Secosys y el trabajo que han hecho allá. Muchísimas gracias. En su propuesta, yo quisiera ver cómo pensaría usted alternativas de modificación estructural a la CNDH y si puede ahondar un poquito en esto, ¿cómo entiende usted el Sistema Nacional de Derechos Humanos, por favor? Muchas gracias por su respuesta, por su atención y su participación. En el uso de la palabra, el senador Heriberto Galindo, por favor. Sí, al ponente Rumaya le expreso mi felicitación por su exposición, por su currículum impresionante, currículum académico, por su obra publicada, por sus libros, por su conocimiento. Es muy bueno. Son muy buenos elementos para que nosotros hagamos consideraciones. Posibilidad de que acceda como miembro del Consejo Consultivo de la CNDH. Una pregunta, en adición a la que hacía el senador Álvarez y Casa. ¿Qué lo motivó a usted a pensar en ser miembro del Consejo Consultivo de la CNDH? ¿Qué lo motiva? ¿Qué aportaciones piensa hacer? ¿Por qué quiere ser miembro del Consejo Consultivo de la CNDH? Gracias. Gracias. Gracias, senador Heriberto. El senador Alfredo, por favor. Sí, muchas gracias, senador. Doctor Fabián, un gusto el escucharle y escuchar su propuesta. Desde su óptica y poniéndose del lado... poniéndose del lado de los estados, de las comisiones estatales, ¿de qué manera usted estaría impulsando una mayor proactividad, una mayor relación entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales o los entes estatales que también pues atienden este sensible tema de todos los mexicanos? Muchas gracias. Gracias, senador Alfredo. En el uso de la palabra, la senadora Nestora, por favor. Muchísimas gracias. Señor Víctor, mi pregunta sería sobre cuál sería la aportación que el Consejo Consultivo de la CNDH puede aportar para atender las problemáticas en materia de derechos humanos. Y también, ¿qué modificaciones propondría para fortalecer al Consejo Consultivo? Gracias. Gracias, senadora Nestora. Maestro Víctor, por favor, si usted es tan amable, tiene hasta 3 minutos para responder a los cuestionamientos. Muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias por sus preguntas. Con todo gusto, claro que sí. Pues las propuestas, la pregunta que hace el senador Emilio respecto a las propuestas estructurales, sí, por supuesto, es fundamental hacer una reestructuración de la forma en la que las comisiones locales y la Comisión Nacional, básicamente, y los distintos organismos que atienden los derechos humanos pueden estar vinculados. Hay muchas formas de hacerlo. Por supuesto, el trabajo legislativo es fundamental, pero en lo que el trabajo legislativo se puede dar, hay que hacer uso de lo que ya existe en la ley, de lo que ya está en el reglamento, y me parece que el artículo 67, 68 y 69 de la ley, que habla justamente de la funcionalidad de cada uno de los órganos, podría llevar al Consejo Consultivo a hacer una interpretación para buscar la integridad normativa y colaboración con los órganos locales, que justamente se relaciona con la pregunta que hacía el senador Galindo, el senador Botello, perdón. ¿Cómo se integran las comisiones locales? Hay un poco de opacidad en las comisiones locales, hay que decirlo con toda sinceridad, y una inarmonía entre lo que realiza la Comisión Nacional, que digamos ha sido un trabajo destacado
en lo que se está haciendo a nivel nacional, pero a nivel local en muchas comisiones, al no entenderse bien el trabajo de estos órganos, muchas veces la propia ciudadanía, las propias víctimas, hombres y mujeres que acuden ante estos órganos, no encuentran las respuestas adecuadas. La propia ley nos establece mecanismos procedimentales, pero es necesario hacer mecanismos integrativos. Por eso el sistema nos permitiría tener una especie como de scorecard, una especie de tarjeta de análisis permanente que en tiempo real nos podría estar diciendo cómo se está atendiendo cada una de las quejas y cada una de las actuaciones en esos organismos. Eso se haría a través de mecanismos de vinculación que a través de convenios entre estos organismos y la creación incluso de organismos auxiliares en los municipios, en las universidades, en las empresas, de esos organismos auxiliares de derechos humanos podrían estar abasteciendo, digamos, de información y que en tiempo real la víctima podría estar viendo cuál es el seguimiento que tiene de su solicitud, de su queja. Y también en términos procedimentales, desde la solicitud hasta, por supuesto, todos los recursos que la propia ley establece, como la queja y la inconformidad. Lo que dice la senadora Nestora, ¿cómo optimizaríamos el Consejo Consultivo? Me parece que cuando se diseñó la ley no le dieron al Consejo Consultivo todos los instrumentos. Sin embargo, los pocos instrumentos que hoy tiene el Consejo Consultivo alcanzan para diseñar nuevas formas de relación y con muy buena voluntad y con muy buena disposición se puede ayudar en gran medida a hacer muy buenos sistemas que nos permitan que la atención a los derechos humanos no se queden en los mismos derechos que se han establecido cuando fue su creación, sino ahora cuando vamos a tener que enfrentar, por ejemplo, derechos a la información, derechos al agua, derechos a la propiedad de las comunidades indígenas, cuando hemos visto, por ejemplo, que aparecen nuevos temas que hay que fomentar y que vienen de la interpretación misma de la Suprema Corte de Justicia, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. De tal manera que el Consejo Consultivo, tal y como está la ley, puede dar una gran aportación a la propia comisión y, por supuesto, estaríamos haciendo propuestas a la ley y estaríamos haciendo propuestas a la propia presidencia para que entremos a un nuevo paradigma sobre los derechos humanos en México. Muchísimas gracias al maestro Víctor Fabián Rumaya. Le agradezco mucho su intervención y su participación. Le haremos saber la deliberación que tome esta comisión y esta soberanía en términos de la decisión que así se tenga bien tomar. Muchísimas gracias por su participación y está usted libre para poder desconectarse cuando sí lo considere. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, buena tarde. Y entiendo que se ha podido conectar la candidata Nancy Esmeralda Hernández. Ha tenido ahí unos desafíos tecnológicos. Nancy, si quiere quitar su imagen para que podamos escuchar mejor su voz, ¿quiere usted hacer alguna prueba, por favor? Para ver si la escuchamos. Si quiere quitar su imagen y abrir el micrófono, Nancy. Víctor, muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Nancy, si quiere abrir su micrófono, por favor. Hay un botón abajo que dice detener video, iniciar video, y hay otro botón que refiere... ¿Ya? No sé si ya se puede escuchar. Ya le escuchamos. Si quiere usted quitar el video, donde dice detener video, para que le podamos escuchar mejor, porque es intermitente. Ok, ya. ¿Ya se puede? Ya se puede. Por favor, Nancy, muchas gracias después de todo el esfuerzo que ha hecho usted. Tiene usted hasta 5 minutos para... Bueno, no, discúlpame, estoy
Ya fui, vine y hice muchas cosas y bueno, ojalá que Dios quiera que me puedan escuchar bien. Muy bien. Tiene usted 5 minutos, Nancy. Ahora, sí, bueno, de acuerdo al programa que yo como propuesta de trabajo formulé, consiste en que, bueno, la comisión tiene de acuerdo al artículo 19 ciertas funciones, entre ellas, pues para mí detonaron dos muy relevantes, que es el tema del presupuesto y cómo lo ejerce y porque tiene intervención el Consejo Consultivo para ver que realmente se ejerce de manera adecuada y además el presupuesto que somete a la aprobación de la comisión hacia la autoridad correspondiente. En ese sentido, para mí, bueno, se entiende que el trabajo de la comisión pues solamente es velar y tutelar por las quejas que son interpuestas por parte de ciudadanos y ciudadanas contra servidores públicos de instituciones públicas en virtud de actos administrativos. Por esa razón tiene que llevar desde el inicio de una queja su seguimiento y las medidas correspondientes para subsanar y restituir el derecho violado de aquellos que presentan una queja. Pero todo esto detona un trabajo de trasfondo. Ese trabajo lo ejerce a través de presupuesto. Y para mí es muy relevante que, conforme los lineamientos que establece la propia comisión, que el último estudio que yo encontré en la página de la comisión es del 2020, me llaman la atención varios temas y muy relevantes porque desde mi perspectiva como integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción en San Luis Potosí, yo tengo experiencia en el tema de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia de los recursos públicos. Entonces, a mí me parece muy importante que, por ejemplo, dice aquí que para entrar a una austeridad de las actividades de la comisión van a recortar ciertas áreas prioritarias. Pero yo estimo que por ejemplo, tiene un ejercicio incorrecto y discrecional del presupuesto que les es asignado por la Cámara de Senadores, porque hablan de sueldos, bueno, más bien de un recurso que se le asigna a asesores externos. Yo estimaría que mejor profesionaliza a través del sistema de carrera a personal que tienes dentro como servidor público. Hablan de celulares que se utilizan para el ejercicio de las funciones, hablan de choferes, hablan de prestación de servicios de comedor, hablan de ciertos eventos. Entonces, todo esto a mí me parece que está siendo una cuestión de un ejercicio indebido de un recurso público, porque no se debe de hacer, porque está incrementando gastos que no se destinan a las actividades propias y prioritarias. O sea, creo que se parte de un recorte y que efectivamente a través de la transparencia de dónde lo estás aplicando, a ver, aplícalo a las asesorías y especialización de los servidores que atienden las quejas. Aplícalo a través de una real capacitación, ¿sí? No en tener choferes, creo que no es correcto, y menos hablando de una transparencia, ¿sí? Que efectivamente sí haya política pública y que esa política pública la puedas ejecutar a través del ejercicio del presupuesto. ¿Cómo? Capacita, establece que quizás asesorías de seguimiento a quejas por parte de la autoridad de que dice la autoridad que le atribuye una violación a derechos humanos, ¿sí? Profesionaliza más al personal. Siga. Sí, la dejamos de escuchar, Nancy. Nancy, ¿nos escucha?
¿Así nos escucha? Es tan importante. Senador, me informan que ya se encuentra presente la siguiente... Tania si gustas, Carpellido, ¿no? Efectivamente, la siguiente compareciente. Si gustas, podemos, en cuanto como lo hicimos el viernes, justamente regresar. ¿Te parece bien? Le pido a la Secretaría Técnica, si es tan amable, de comunicarse con la candidata Nancy Esmeralda Hernández para intentar buscar una salida técnica a este desafío que tenemos. Nancy, vamos en este momento a interrumpir su intervención. A ver, ya creo que se apagó, pero ya lo volví a encender. Creo que ahora Sí. ya nuevamente me escucha. Sí, a ver si quiere usted continuar, a ver si logramos que le pido a Tania, por favor, que nos espere, si es tan amable. Muchas gracias por su disposición, gracias por su entendimiento y comprensión. Nancy, por favor, continúe. Rápidamente y en breve, que bueno, desde ¿qué puedo yo ofrecer? Bueno, pues con base en el perfil que yo tengo en el tema de fiscalización, recursos públicos y sistema anticorrupción, es poder verificar que las actividades de lo que corresponde a los servidores públicos que integran la Comisión Nacional de Derechos Humanos transparenten su trabajo, transparente el ejercicio del presupuesto que se les asigna y que efectivamente se dé un seguimiento a una queja, se canalice al área correspondiente la queja y entonces se pronuncie una recomendación a la autoridad que violó algún derecho humano. Y la transparencia sería a través de una fiscalización trimestralmente o conforme lo que se pueda, para efectos de que no se distraiga el recurso que les ha asignado a la comisión, porque hablan de ciertos tipos de prestaciones que creo no es correcto, porque se está utilizando un presupuesto de manera discrecional e incorrecto. Y esto, pues, a la ciudadanía le genera una incertidumbre de la transparencia de las actividades que la comisión realiza. Ya. Muchas gracias, Nancy. Le agradezco. Por la mayor atención. Si quiere usted terminar. Sí, pues yo propongo a través de lo que es el artículo 19, fracción sexta y séptima, de lo que interviene la actuación de los integrantes del Consejo Consultivo, pues realizar una especie de política, para establecer unos mejores lineamientos, de la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde mi perspectiva de fiscalización de la. Gracias, Nancy. Vamos a dejarle aquí la primera ronda. Vamos a abrir ahora el micrófono a las y los senadores integrantes de esta comisión que quieran hacer uso de la palabra. Por favor, si lo manifiestan levantando su mano. El senador Botello. ¿Quién más? La senadora Nestora. ¿Y un servidor? En el uso de la palabra, un servidor. Nancy, ¿no podría usted, tiene 3 minutos para contestar de manera global? Yo quisiera que si nos pudiera platicar un poquito sus antecedentes en materia de derechos humanos, más allá de lo que nos ha expuesto. Por su respuesta, participación y tiempo, muchas gracias. Ahora en el uso de la palabra, el senador Botello. Sí. Buenas tardes, Nancy. Respecto a la austeridad que estás comentando, obviamente antes de la toma de decisiones entendería que estarías estableciendo en qué se invierte el presupuesto. Sin embargo, el Consejo
únicamente conoce de partidas generales y no de partidos particulares. ¿Solicitarías que el Consejo tomara cuenta de partidas en particular, de lo que es la inversión en particular en cuanto a pago de personal, también el apoyo en cuanto vea gasolinas para los gastos de traslado, etcétera? Porque también en el tema de comedor o de comidas, pues bueno, si vas a ir, eres una comisión nacional, si vas a ir a algún estado de la República, pues no creo que vaya a alcanzar el monumento que vaya a percibir el visitador o el personal Candidato a alcalde, es muy para que pueda realmente cubrir pues los recursos sus viáticos correspondientes. Muchas gracias. Gracias, senador Botello. La senadora Nestora, por favor. Gracias. Yo quisiera preguntarle solamente cuál es su propuesta de estrategia para promover la prevención a favor de los derechos humanos y difundir los instrumentos de derechos que permitan sensibilizar a la sociedad. Gracias. Gracias, senadora Nestora. Nancy Esmeralda, tiene usted palabra hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Sí, pues concluyo diciendo lo siguiente. Mi trabajo del área de derechos humanos es a través de el apoyo que he dado en asesorías a pueblos indígenas, a través de que se ha hecho necesario que puedan tener consultas públicas, y porque, por ejemplo, en el municipio de San Luis Potosí tenía una controversia de que no había un área correspondiente a lo que tenía que ver con una coordinación de atención a pueblos originarios. Después de un largo proceso como tal, y yo no tanto desde el punto de vista del servicio público, sino como una asesoría de la comunidad tiene que ser, apoyé para que se impulsara medidas, el trabajo correspondiente para que pudiera haber dentro del municipio de San Luis Potosí un área que atendiera a esos pueblos originarios, y que esta área estuviera coordinada por una persona precisamente de los pueblos originarios, para entonces ellos fueran escuchados, y el plan de desarrollo municipal y que se elabora atienda también a las necesidades de los pueblos originarios, para que establezca quizás aquello que sea una consulta cuando se les vaya a interferir en asuntos relacionados con sus costumbres, en las normas que se emitan, sean también en el dialecto que se habla, porque aquí en San Luis Potosí tenemos un número muy extenso de comunidades originarias que hablan muy diversas lenguas, y precisamente desde esa directriz he apoyado. La siguiente pregunta es con relación al tema de un control presupuestal. Bueno, dice usted que hay cuestiones que se deben de llevar a cabo cuando hay visitadores que tienen que trasladarse de un lugar a otro. Entonces, estoy de acuerdo con ello. Además que creo que debe haber una observación más fiscalizada de que efectivamente se asigne un recurso, ¿sí? Y que sí sirva, y que de manera racional a las actividades que debe ejecutar la comisión. Y ya por último, la propuesta que tengo pues es establecer como un trabajo en favor de los derechos humanos a través del Consejo Consultivo,
A ver, al parecer sí se escuchó lo que... El senador Álvarez y Casa se quedó sin señal, va a salir del dispositivo y va a volver a entrar, senadora. Muchas gracias, maestro Flores. Vamos a darle unos segundos a que el senador regrese. Si les parece bien. Nancy, me parece que ya te escuchamos mejor. ¿Gustas continuar? Bueno, creo que sí se escuchó el tema de las tres preguntas, lo que respondí. La primera con relación a mi experiencia a través de los pueblos originarios y la del tema de la asociación a la que pertenece, que es Paridad de Género, donde nosotros tenemos ahora sí que velar por la violencia política contra la mujer, y más que nada ahorita que en los Potosí hay un cambio de gobierno municipal y estatal. Estamos atendiendo y damos asesoría a las mujeres que están a través de su trabajo en virtud de una postulación a una candidatura a un cargo público. Estamos atendiendo aquellas violaciones que están ocurriendo en su trabajo, ¿sí? Y también por ciertos digamos representantes y otros partidos. Esa es mi experiencia, y también la otra experiencia que tengo a través de pueblos originarios, donde estamos impulsando por una consulta pública y porque se imitan normas y reglamentos, los idiomas y los dialectos que son acordes con comunidades que conforman el estado de San Luis Potosí. Le voy a pedir, Nancy, si puede usted concluir, por favor. Sí, y con relación al tema presupuestal, es proponer, sí, que el presupuesto asignado sea acorde con las actividades, de manera que como se requiere tener cierta cantidad, esta no sea ni más ni menos que la necesaria, y justamente vamos a saberlo a través de una observación y fiscalización de la intervención de las escuelas, a fin de transparentar la efectiva aplicación del recurso. Y por último, es la propuesta que yo presento, y soy elegida, justamente darle un mayor impulso a la transparencia y a la fiscalización de los recursos que se ejercen por conducto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el desempeño de las funciones que le atañen. Esto. Gracias, Nancy. Le agradezco su intervención. A pesar de los no pocos problemas tecnológicos, yo me vine aquí a la sede del Senado para intentar tener mejor señal, y mire, también he tenido mis desafíos. Sí. Le hará saber, le haremos saber la decisión que tome esta comisión y esta soberanía. Mientras tanto, le agradezco mucho su participación. Que tenga muy buena tarde. Gracias a ustedes y por su paciencia. Gracias, buena tarde. Está ya con nosotros la candidata Tania Leticia Perbellido Vázquez. ¿Se encuentra la candidata Tania Leticia? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Yo le escucho bien, espero que mis colegas también. Ok. Tania, si es tan amable de usted hacer una primera intervención, hasta por 5 minutos. Luego vendrá una ronda de preguntas de las y los senadores y usted tendrá hasta 3 minutos para responder. Adelante, claro. Por favor. Bueno, muchas gracias por escucharme unos minutos. Quiero platicarles. Yo soy Tania, tengo 35 años, soy originaria de la Ciudad de México, y a lo largo de mi trayectoria personal y profesional considero he tenido acercamiento con la mayoría de esas cosas que como sociedad nos duelen. Parto de la premisa de que quienes no tienen garantizados estos elementos básicos como son la casa, la comida, el sustento, difícilmente pueden reconocer y mucho menos acceder a otro tipo de derechos. Entonces, desde esta premisa, quiero platicarles un poco de mí. Yo soy licenciada en Derecho, soy maestra en Trabajo Social por la UNAM, y desde muy temprana edad inicié mi carrera profesional
que posteriormente se convirtió también en mi pasión de vida, en diferentes ámbitos donde pude constatar la vulnerabilidad social. Anteriormente se denominaban grupos vulnerables, hoy son grupos de atención prioritaria. Sin embargo, creo que lo que no ha cambiado, y miren que pues tengo muchos años involucrada en estos temas, es la falta de acceso a derechos fundamentales, sí, y bueno, a otro tipo de derechos de otra generación que también utilizaré un par de minutos para hablar después, como es la educación, la capacitación para el trabajo y bueno, en general los llamados derechos ESCA. Hace muchos años, cuando iniciaba, trabajé en Casa Alianza y los temas que trabajábamos preponderantemente era también lo que en ese entonces se denominaba explotación sexual comercial infantil, hoy trata de personas, y bueno, pues ahí indudablemente la violación sistemática a los derechos de los menores, no solamente por parte pues de los perpetradores que todos ubicamos como son los delincuentes, sino de las mismas instituciones que revictimizan a los menores al no contar con los protocolos adecuados de actuación ante la denuncia de ciertos delitos. Posteriormente trabajé más de 10 años en el gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en áreas siempre relacionadas con temas sociales también. Coordiné el registro de organizaciones de la sociedad civil del Distrito Federal. Posteriormente fui responsable de la supervisión de los centros de asistencia e integración social, que son los albergues con que cuenta la ciudad para pues, tratar el tema de población en estado de indigencia. Más adelante, soy vecina de la colonia Roma en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces me tocó involucrarme muy de cerca con los temas del derecho a la ciudad cuando se nos trató de imponer de manera arbitraria un mal llamado Corredor Cultural Chapultepec, el cual afortunadamente por la efervescencia ciudadana que en ese momento existía, fue sometido a consulta pública, uno de los ejercicios, considero yo, más relevantes en tema de participación ciudadana, y fui electa en asamblea pública también para encabezar la postura del no, la cual afortunadamente, bueno, logró imponerse, dando con esto pues paso atrás a este pues mal llamado proyecto cultural. Durante ese proceso tuve la posibilidad de conocer muy de cerca el tema de la ciudad desde el aspecto de desarrollo urbano, y es así como nace la asociación civil de la que soy socia fundadora y se llama Manos al Futuro de los Oficios. Con Manos al Futuro de los Oficios hemos trabajado el tema del derecho a la capacitación, que hoy considero es mi expertise primordial, desde la postura de los trabajadores de la construcción. Realizamos el primer diagnóstico de trabajadores mexicanos de la construcción en el año 2017 en una obra pues también emblemática para esta ciudad, mítica. Y bueno, fue un diagnóstico que también es tema de mi tesis de maestría en la UNAM y donde conocimos muy de cerca la realidad y el nulo acceso al derecho a la capacitación de los trabajadores de la construcción, que construyen la ciudad, sin embargo, en muchos aspectos no son partícipes de los beneficios de la misma. Asimismo, mi experiencia en gobierno, actualmente trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, y bueno, desde ahí encabezo un ejercicio de acercamiento con los municipios a efecto de promover la movilidad social en municipios de alta marginación social. Es por ello que, bueno, me considero un perfil que sin duda puede aportar a la construcción de una nueva era, ¿no? Como bien se habla, una defensoría del pueblo, que puede parecer un término altamente cuestionado, tiene muchos bemoles. Sin embargo, creo que en esencia lo que el término nos indica
es esa real aproximación, no con los temas únicamente regulatorios o normativos, sino con la esencia de los problemas. Y sin duda, creo que la capacitación, que ya se empieza a trabajar muy de cerca en otras dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, capacitando a sus cuerpos policíacos para la mejor atención del ciudadano. También la misma CNDH hoy está capacitando en municipios, Nocotzingo, por ejemplo, el tema de policías con esta perspectiva de derechos humanos, y sin duda, más allá de que mi perfil jurídico me puede aproximar a las discusiones más relevantes del Consejo Consultivo, mi tema primordial es pugnar porque la capacitación no solamente sea un derecho consagrado, sino que se haga efectivo, empezando desde casa, primero para todas las instancias de gobierno. Sí. Tania, le voy a pedir si puede cerrar su intervención. Sí, claro. Y posteriormente, pues hacia las áreas, pues ya propiamente de contacto directo con los ciudadanos. Muchas gracias y perdón por el abuso del micrófono. Gracias, Tania, le agradezco mucho. Y le voy a pedir a mis colegas senadores, estoy teniendo problemas de transmisión de video, pero oigo perfectamente. Quienes quieran hacer uso en la ronda de preguntas, si son tan amables de decirlo en voz alta. Alfredo Botello, servidor del BAN. Gracias, senador Botello. ¿Quién más quisiera hacer uso de la palabra? Con el orden establecido en el acuerdo, haré uso de la palabra. Tania, muchas gracias, maestra Tania, por su maestrante, Tania. ¿Y nos puede poner algunos ejemplos en detalle de lo que usted haría en el Consejo? Nos habló un poco del contexto del programa, de su experiencia. Quisiera, por favor, que nos detallara en el Consejo qué es lo que usted haría. Por su tiempo, por sus respuestas, por su atención, muchísimas gracias. En el uso de la palabra, el senador Botello. Gracias, senador Álvarez. Y pues, Tania, un gusto saludarte. Realmente tu experiencia es vasta a pesar de tu juventud, y nos has hecho una relatoría de lo que has estado participando pues, en contacto con la comunidad. En tu parecer, tu participación en el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, ¿consideras importante el que los derechos humanos tengan, tú que conoces de albergues, una mayor proactividad en cuanto a la vigilancia que debe existir para el cumplimiento de los derechos humanos de las instancias públicas en los albergues, principalmente ahora con el tema de migrantes? Muchas gracias. Gracias, senador Botello. ¿Alguien más de integrante de la comisión quisiera hacer uso de la palabra, por favor? Tania, adelante, por favor, con sus respuestas. Tiene usted hasta 3 minutos. Sí, muchísimas gracias. Senador Botello, le agradezco su pregunta porque es muy pertinente. Creo que parte de las facultades que deben revisarse y quizá replantearse dentro de la comisión es esta ciudadanización, ¿no? Hoy tenemos temas coyunturales que sin duda cruzan derechos fundamentales, como es la migración, como son los niños, como es un montón de causas que al día de hoy nos aquejan. Hace unos momentos tuve la posibilidad de escuchar parte de las intervenciones de mis 2 antecesores y se tocaban 2 temas fundamentales que cruzan también la pregunta del senador Álvarez y Casa. Y bueno, para abreviar voy a tratar de conjuntar. Creo que al día de hoy la relación que existe entre la Comisión Nacional y las comisiones estatales sin duda debe replantearse, hacerse cercana, hacerse operativa,
los presupuestos, ¿no? Que al día de hoy se discute en la escala nacional, todo el tema de la austeridad y de en qué se gasta y que si los viáticos, pues yo en mi propuesta parto del principio de la justa media, ¿no? O sea, no podemos, también desde mi experiencia de más de 10 años en el servicio público, pretender que la gente intervenga correctamente en los grandes problemas nacionales cuando no tiene resueltas necesidades esenciales como es transporte, alimentos y seguridad mínima. Entonces, creo que el tema de la capacitación, si realmente queremos capacitar primero a la propia comisión, a las comisiones estatales y a los organismos municipales responsables, que sin duda y sin que mi expresión suene peyorativa, pues hay un rezago importante, ¿no? Entre la federación y el municipio, pues parece que hay mucha cercanía, pero en términos operativos, en términos de capacitación, en términos de conocimientos esenciales, dista mucho. Entonces yo creo que la capacitación es un tema que empieza desde la casa y bueno, nuestro resultado final, que los policías, que los elementos de la Guardia Nacional, que el servidor público de cualquier ventanilla pueda dar un buen servicio al ciudadano, pueda ser consciente de las causas en las que incurre, es esencial. Entonces, pues yo abreviaría mi participación en que sí hay que ser muy cuidadosos con los presupuestos, con las relaciones con las entidades y también con los municipios, pero siempre desde la perspectiva de realmente garantizar el objetivo. Gracias. Muchísimas gracias, Tania. Le agradezco su tiempo, su participación, su intervención y le haremos saber la deliberación que tome esta comisión y posteriormente lo que decida el Senado de la República. Muchísimas gracias por su participación. Tenga buena tarde. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a continuar hoy con la intervención de Víctor Manuel Castrejón Huicochea. Lo veo en pantalla. ¿Me escucha, Víctor Manuel? Lo escucho, senador. Perfecto. Yo no tengo imagen, pero tengo muy buen sonido. Así que vamos a volar por instrumentos y de oído. Les pido su comprensión a todos quienes nos acompañan acá. Víctor Manuel, tiene usted ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos en una primera ronda y tendrá una segunda ronda de hasta por 3 minutos para contestar en conjunto todas las intervenciones de las y los senadores. Tiene usted el uso de la palabra, por favor. Gracias. Buenas tardes, senadores, senadoras que integran la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Yo soy Víctor Manuel Castrejón Huicochea, originario de la ciudad de Iguala de la Independencia de Guerrero. Es un gusto poder compartir con ustedes un pequeño esbozo de la propuesta de programa de trabajo y las razones que considero justifican la idoneidad para ser integrante del Consejo Consultivo de la CNDH. Es dable mencionar que el artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contempla 7 ejes rectores de las facultades del Consejo Consultivo, entre las que destacan establecer lineamientos generales de la actuación de la Comisión, aprobar reglamento interno, las normas de carácter interno, opinar sobre los proyectos de informe, solicitar información adicional sobre casos que lleve la propia comisión y los que ya haya resuelto, y la cuestión presupuestaria. Yo considero que entre las facultades que bien se especifican en la ley, el Consejo puede aportar más. Entre las diversas actividades en las que me he desarrollado, les comento, prioritariamente yo soy abogado postulante dedicado al libre ejercicio de mi profesión. Me he dedicado al acompañamiento y asesoramiento de diversas asociaciones y colectivos de la sociedad civil en mi región. Aunado a que me he desempeñado como consejero consultivo de la Comisión de Derechos Humanos
en el estado de Guerrero. En la experiencia que hemos adquirido a través de nuestras actividades y a favor de los derechos humanos, considero que se debe trabajar conjuntamente con la sociedad civil y con las organizaciones de derechos humanos para lograr brindar una mayor atención a los problemas sociales que nos atañen, ¿no?, en la materia. Es realmente innegable que se debe de estar en una constante actualización y capacitación en este tema de los derechos humanos para poder brindar a la sociedad un mejor trabajo, una mejor defensa y promoción a sus derechos, ¿no? Por ello yo considero dentro de las propuestas es una capacitación constante al personal que lleva a cabo la secuela procedimental de las quejas que se presentan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para el efecto de que estén actualizados, se pueda armonizar en cierto punto, en cierto momento, el derecho internacional de los derechos humanos con nuestro derecho nacional y poder brindarle a los quejosos, a las personas que recurren a este organismo protector de derechos humanos, pues hasta cierto punto un mejor fallo, ¿no? Un proceso de investigación de queja donde prioritariamente se tutele por los derechos humanos, ¿no?, de todas las personas. Sí considero que se debe instar a que los fallos no solo queden en una simple propuesta o recomendación que emita el organismo. Debemos ir un poco más allá, debemos prosperar para que en esas recomendaciones o en esos fallos deba prevalecer una justa indemnización y una reparación integral, como bien lo marca y como bien da parámetro la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Digo, aterrizando y armonizando con eso el derecho internacional de los derechos humanos con nuestro derecho doméstico. Entre otras situaciones, quiero comentar que se debe educar para la paz. Educar para la paz, hacer una promoción intensa de derechos humanos, inclusive desde la educación elemental, pues para que la población en general conozca de los derechos, ¿no? Se conozcan estos derechos y hasta cierto punto en algún momento se puede exigir, ¿no? Tener una cultura de respeto sobre los derechos humanos y, como reitero, trabajar con la sociedad civil, porque no solo es obligación de gobierno o de organismos el respeto a estos derechos, es primordial que entendamos que todos tenemos esa obligación de ayudar y de contribuir al respeto a los derechos humanos. La idoneidad por la que considero que puedo ser integrante del Consejo Consultivo es de que, a través de mi experiencia y de mi formación, pues nos hemos dado cuenta, ¿no?, de toda la problemática que existe, ¿no? Guerrero es un referente, inclusive en el ámbito internacional, con las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Inclusive ha sido parte de la reforma de 2011, ¿no? Desafortunadamente nuestro estado ha sido muy vulnerado en sus derechos humanos y hasta en los fundamentales, ¿no? Entonces, existe bastante experiencia acá, no queremos que se repita en sede nacional, porque pues realmente la comunidad internacional, hasta cierto punto, un fallo contra el Estado mexicano de vulneración a derechos humanos, pues no es bien vista, ¿no? Entonces consideramos que se puede aportar la experiencia que hemos adquirido a través de estos años para que en algún momento el Consejo Consultivo, aparte de las facultades que tiene, pues pueda hacer el enlace con la sociedad civil, hagamos un análisis de los problemas, pues que realmente todos sabemos, ¿no? Y todos tenemos conocimiento. Considero que desde muy temprana edad, pues se me ha inculcado ser empático con las causas sociales, además de que desafortunadamente pues también hemos sido personas que nos han vulnerado derechos humanos, ¿no?, las autoridades. Entonces, el día de hoy, por eso estoy aquí, me gustaría formar parte del Consejo Consultivo para aportar. Si es tan amable de cerrar su intervención, por favor, concluya, por favor. Todo, le agradezco y quedo a la espera.
Muchas gracias, Víctor Manuel. Le agradezco muchísimo su intervención. Vamos a hacer ahora la ronda de intervenciones en el mismo sentido de la ocasión anterior. Los integrantes de la comisión que quieran hacer uso de la palabra, por favor, indicármelo en voz alta. Alfredo Botello del PAN. Gracias, Nestora Salgado de Morena. Gracias, senadora Salgado. ¿Alguien más? ¿Algún otro senadora que quiera hacer uso de la palabra? Gracias. En el uso de la voz, un servidor. Maestro Víctor Manuel, en su currículum se menciona que usted fue asesor migratorio de la 60ª legislatura del Congreso de la Unión. ¿Nos podría usted decir de quién fue asesor y en qué Cámara del Congreso estuvo usted trabajando y qué trabajo realizó y por cuánto tiempo estuvo ahí, por favor? Y también decirle, por favor, si nos puede dar una idea de cómo mejorar, dado su expertise y lo que usted mismo nos comentó, en materia migratoria. ¿Qué tendría que hacer la CNDH para mejorar? Tenemos una crisis en la frontera sur, tenemos una crisis en la frontera norte, tenemos una Guardia Nacional interviniendo para contener migración. ¿Qué tendría que hacer la CNDH para mejorar su trabajo? Por su tiempo, por su atención, por sus respuestas, muchas gracias. En el uso de la palabra, el senador Alfredo Botello. Muchas gracias, senador Álvarez de Casa. Doctor, pues un gusto el escucharle a usted. Sé también que usted es también postulante. Ahora con el sistema de justicia penal acusatoria, donde incluso también con la cuestión de la cadena de custodia, y usted ve que, usted considera que la Comisión de Derechos Humanos debería atender los asuntos que son atendidos en un procedimiento penal, o sigue viendo la necesidad de que la Comisión de Derechos Humanos siga conociendo esos asuntos que son investigados o incluso analizados por un juzgador, para que precisamente rota la cadena de custodia, pues pueda obtener la libertad una persona que ha sido acusada donde no se han atendido específicamente sus derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, senador Botello. En el uso de la palabra, la senadora Nestora Salgado. Gracias, Emil. Bueno, yo tengo una pregunta, algo que no me queda claro en la información que nos mandaron. Y yo quisiera que me explicara un poquito acerca de esto que puso aquí, de evitar sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para no ser considerados en el plano internacional como deficientes tutores de los derechos humanos. Tengo duda allí. Gracias. Muchas gracias, senadora Nestora. Maestro Víctor Manuel, tiene usted la palabra hasta por 3 minutos, por favor, para contestar en su conjunto. Gracias por sus respuestas. Sí, gracias, les agradezco. Atendiendo en el orden de los cuestionamientos, fui asesor del diputado Valentín González Bautista en la 54 legislatura de la Cámara de Diputados. Estuvimos apoyando, colaborando ahí precisamente en temas de cuestiones migratorias. Nosotros, como parte de una organización civil a la que pertenezco, que el objetivo primordial era la devolución del fondo de ahorro de los ex trabajadores migratorios llamados ex braceros, estuvimos coordinando las actividades precisamente en el estado de Guerrero y en el estado de Morelos. Entonces esa fue nuestra participación y nuestro apoyo en esa legislatura, ¿no? En cuestión de temas migratorios, que hasta la reciente fecha pues seguimos velando, ¿no? Y seguimos con la bandera y la batuta de la causa social, que pues realmente es más que justa, ¿no? Referente a los problemas de situación de migración, tanto en la frontera sur como en la norte, considero que sí la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe hacer mayor pauta, ser
más empáticos con esta causa y brindar una protección más amplia, ¿no? Atendiendo a las políticas migratorias, sí considero importante se realicen acompañamientos de las autoridades para garantizar a estas personas migrantes, que son personas consideradas en situación de vulnerabilidad, pues el apoyo, ¿no? El apoyo integral, ¿no? Digo, atendiendo al artículo 1 constitucional, ¿no? Y demás instrumentos internacionales. Referente a lo que hace mención el senador Alfredo Botello, referente a la cadena de custodia y la intervención que menciona de la comisión, yo considero que es una situación de debido proceso. Si en algún momento la comisión quizá pudiera tener alguna participación, porque no sería intervención, en que se respeten este derecho humano al debido proceso, ¿no? Que no se vulneren derechos fundamentales, mucho menos derechos humanos a través de estos juicios, ¿no? Que se pudieran hacer. Yo ahí sí considero que es competente los órganos judiciales de nuestro país, y recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo, pero sí que sus recomendaciones son morales y que hasta cierto punto pues trascienden hasta cierto fallo, y si no, pues hay que seguir el procedimiento para que se lleve a cabo pues la solicitud de las personas que no acepten esa recomendación, ese fallo, para que en algún momento la representación, la soberanía correspondiente, pues emita su fallo. Y ya para concluir lo que atiende la senadora Nestora, hago alusión a evitar sentencias condenatorias contra el Estado mexicano en el ámbito internacional, para no vernos hasta cierto punto como organismos que no tutelan, o como el Estado mexicano no tutela derechos humanos. ¿Por qué? Porque todas estas sentencias o todos estos fallos que ha dictado los organismos internacionales, en este caso la Corte Interamericana, pues ha debido a una deficiente atención a los problemas sociales. Se ha debido a que no se le da la atención necesaria, y pues por ende salen de nuestra sede nacional y se van al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? En este caso la Comisión y la Corte Interamericana. Entonces considero que si se combate estas arbitrariedades, estas vulneraciones a derechos humanos en nuestra sede, haciendo algo acorde, pues evitaremos que lleguen esas determinaciones pues al ámbito interamericano. Es mi participación y les agradezco el tiempo. Muchas gracias, maestro Víctor Manuel. Le haremos saber la determinación que tome esta comisión y la posterior decisión de este Senado de la República. Mientras tanto, le agradezco su participación y muy buenas tardes. Que tenga buena tarde. Gracias. Buena tarde a todas y a todos. Gracias. Ahora será el turno del último candidato registrado. Es Víctor Veloz Espejel. No sin antes comentar que el candidato que teníamos registrado como número 41, Miguel Arturo Remis Segura, no se presentó, no se conectó y no respondió a los llamados. Por lo tanto, damos su presentación como no realizada en los términos expresados en la convocatoria. Le pido entonces ahora a Víctor Veloz Espejel, si es tan amable, de abrir su micrófono, por favor. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, muy bien, Víctor. Tiene usted hasta una primera intervención, hasta por 5 minutos. Vendrá una ronda de intervenciones de quienes integran esta comisión y tendrá usted una segunda ronda de hasta por 3 minutos para atender los cuestionamientos de las y los senadores. Muchas gracias por su participación. Usted tiene el micrófono, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, senadoras. Buenas tardes, senadores. Con su venia, secretario presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. En primer lugar, quiero agradecer el espacio que me brindan para exponer en estos 5 minutos el programa de trabajo
así como las inquietudes, el por qué quiero ser miembro del Consejo Consultivo de la CNDH. En primer lugar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una historia, son 30 años las que la respaldan. Desde que nació como una dirección general en gobernación, después un desconcentrado de CEGOP, luego ya se hizo constitucional hasta llegar a la actualidad un organismo constitucional autónomo. Esta, como todas las instituciones jurídico-administrativas, nacen para atender las necesidades de su momento, nacen para resolver los problemas de ese momento, pero en los 30 años ya de su existencia han cambiado las situaciones. La CNDH nace a partir de los principios de París. Los principios de París se decían que los estados deberían de contar con un organismo encargado de defender los derechos humanos por violaciones administrativas. Asimismo, que sus actividades deberían ser la educación en materia de derechos humanos, que debería ser la investigación, en fin. Ahora bien, ¿cómo actualizar el Consejo Consultivo de la CNDH? Son varias propuestas las que tengo. La primera es expandir la vía electrónica a la presentación de los recursos de queja e impugnación. La CNDH apenas actualizó su portal para recibir vía electrónica las quejas en materia de derechos humanos, pero constitucionalmente la CNDH tiene el papel, diríamos, en derecho de tribunal de alzada, es decir, conocer de los actos de los recursos de impugnación por recomendaciones y o omisiones de las defensorías locales. Estas se siguen presentando en papel, lo cual nos lleva a un retraso en la resolución final de las quejas en materia de derechos humanos. La propuesta aquí, de manera sencilla, es abrir este portal para también litigar, para llevar esto de materia electrónica. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, hace más expedito el derecho humano de acceso a la justicia. Segundo, borramos un poquito nuestra huella de carbono, es decir, evitamos ya el uso de papel. Ese es en materia procesal. Ahora viene el desarrollo institucional. Mi intención es crear el Centro de Mediación y Conciliación de Derechos Humanos. ¿Qué nos dijeron los principios de París hace 30 años? Las defensorías deben de hacer recomendaciones después de investigar, pero resulta que no siempre, nada más es para violaciones no graves. Pero hemos descubierto en el transcurso, en el examen de la historia, que las recomendaciones sí tienen su fuerza moral, sí tienen su impacto, pero no siempre se resuelven las situaciones con una recomendación. O hay veces que se gira la recomendación, pero eso no significa que ese acto se repita en otras instancias. Entonces, aquí, ¿qué es lo que falta para solucionar los problemas? A veces es el diálogo. La conciliación lo permite la ley, pero lo lleva a cabo las visitadorías generales. Un requisito de ley para ser visitador general es ser licenciado en Derecho. Y en Derecho, en las escuelas que nos enseñaron que abogado es sinónimo de litigio, de contención. Entonces es una cuestión curricular. Aquí en la Universidad del Estado de México se creó la licenciatura en solución alternativa de conflictos sociales, mediación, conciliación, componedor, etcétera, que tienen otras capacidades, otras habilidades distintas al abogado tradicional. Es la empatía, la facilidad de diálogo, la resiliencia, saber avenir a las partes. Entonces, si la ley permite la conciliación, la idea es crear una unidad administrativa que lleve a cabo la conciliación. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, no hay impacto presupuestal porque ya las visitadorías lo hacen, entonces es más reorganizar al cuerpo de servidores públicos. Y segundo, facilitas, haces más rápido la solución de los problemas. Y tercero, le quitas carga de trabajo a las visitadorías para que sí se dediquen a investigar, ya no les quites el tiempo, ya que sí se dediquen a investigar las violaciones en materia de derechos humanos. Es cuanto dentro de mis 5 minutos, señor secretario. Muchísimas gracias,
maestro Víctor Veloz. Muchas gracias por su participación. Vamos a hacer ahora una ronda de intervenciones de quienes integran esta comisión. Pregunto a mis colegas senadoras, senadores, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? El senador Botello. La senadora Antares. Y un servidor. Muchas gracias, maestro Víctor Veloz. Usted ha participado en ocasiones anteriores ya para contender al Consejo de la CNDH. Tengo registrado unas 4 ocasiones anteriores. Díganos, ¿qué podría usted aportar? Sé que ha tenido participación a nivel Estado de México, sé que ha estado usted en distintos órganos consultivos, sé que usted estuvo incluso trabajando en la Secretaría de Gobernación, en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Entiendo que eso fue de 2011 al 2015. Pero díganos usted, ¿qué aportaría? ¿No? ¿Qué haría que en esta ocasión su aporte pudiera hacer una diferencia? Por su tiempo, por su respuesta, por su participación. Muchas gracias. El senador Alfredo Botello, por favor. Sí, muchas gracias. Usted, dentro del plan de don Víctor, nos ha planteado el tema de los expedientes electrónicos, la consulta electrónica, o sea, mudar hacia ese gran instrumento que creo que sí es muy importante, principalmente en las enseñanzas que nos ha dejado este tema de la pandemia. ¿Se considera que debiera existir o sugeriría alguna propuesta que se realizara para la adecuación de nuestra normativa y transitar precisamente a esos instrumentos electrónicos, o con lo que hoy tiene la comisión, poder transitar en ello? Muchas gracias. Gracias, senador Botello. La senadora Antares, por favor. Gracias. Bien, Víctor, gracias por su presentación. Menciona usted ahí en lo último que comentaba que pretende crear una unidad administrativa para las cuestiones de conciliación, siendo a través de un perfil profesional diferente. Pues yo no sé cómo lo haría desde el Consejo Consultivo de la CNDH, por favor. Gracias, senadora Antares. Maestro Víctor, tiene usted el uso de la palabra hasta por 3 minutos. Muchas gracias. El senador Álvarez Icaza, ¿qué aportaría? Estoy convencido que todos los cargos públicos, en especial de derechos humanos, además de capacidades y habilidades, se necesita pasión por hacer las cosas. No se pueden dar el interés en un tema de la noche a la mañana. He sido defensor de derechos humanos, he estado involucrado en la materia desde hace 19 años. En 2002 gané el primer lugar del concurso nacional de ensayo en derechos humanos que convocaba el Instituto Mexicano de la Juventud. Después, en 2003, hice mi servicio social en la CNDH. Luego tuve la oportunidad de ser consejero ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por 2 periodos, o sea, 6 años. Entonces es hacer un recorrido. Si vas a entrar a una materia, tienes que explorar todas las áreas, tanto la de escritorio como la de campo. ¿Qué aportaría en el documento, en el programa de trabajo que les remití para mi inscripción? Están mis compromisos y los presenté por escrito y firmados. Y se resumen en una cosa: hacer las cosas en el Consejo Consultivo de manera responsable, hacerlas bien y hacerlas con pasión. Todas las actividades en las que hay que participar se hacen bien, se hacen completas desde un principio. ¿Qué aportaría? Una nueva visión, porque me ha tocado hacer trabajo de derechos humanos desde el escritorio, en campo. He escrito, tengo artículos, ensayos,
En Gobernación me tocó trabajar en la subsecretaría, entonces llamada Subsecretaría de Derechos Humanos. La titular era la maestra Lía Limón. Entonces, eso es lo que aportaría, toda la experiencia, y no nada más lo vivido, sino seguir estudiando. Nunca se acaba de saber, nunca se acaba de aprender. Seguir estudiando y las buenas prácticas, los estándares internacionales, traerlos aquí a la CNDH. ¿Para qué? Como fue el inicio de mi exposición, tener una CNDH preparada para los nuevos retos, una CNDH que vea que estamos en un país federal, una CNDH que vea que los derechos humanos no más es la clásica derecho público subjetivo que más pueden violar derechos humanos los gobernantes, sino hay algo que en la doctrina que se llama la validez lateral, es decir, un particular puede violar derechos humanos frente a otro particular. Es lo que aportaría compromiso y responsabilidad y hacer las cosas con pasión. Es cuanto, senador Álvarez y Casa. En cuanto, senador Alfredo Botello, transitar a lo electrónico. Para allá va la tendencia, no más el litigio. La Suprema Corte tiene su portal, el Tribunal de Justicia Administrativa lo mismo, pero también aquí yo creo que hay que más no quedarnos en lo procesal. Yo creo que hasta en la vida institucional, cuando me tocó estar en el consejo de la alcaldía de Álvaro Obregón, vivimos la pandemia. Entonces las sesiones se empezaron a hacer de manera virtual, por en línea. Entonces, y también me tocó reformar el reglamento interno para crear la figura, desarrollar la figura de silla ciudadana. Esa es mi aportación. Sería ya no nada más hacer electrónico lo procesal, sino hasta las sesiones del Consejo Consultivo. ¿Por qué? Porque es la transparencia es un derecho humano. Entonces, ver cómo trabajamos en el Consejo Consultivo, cómo debatimos, cómo atendemos los temas, cómo aportamos los 10 consejeros y consejeras que habremos de ser. Entonces, esa es la vía. Yo creo que ya es lo que nos enseñó la pandemia. Ya todo es virtual, todo es por internet. Y finalmente, para la senadora Anteres, la conciliación. Es facultad del Consejo Consultivo la reforma al reglamento interno. Entonces, en el reglamento interno se le da, y también es facultad del Consejo Consultivo, participar en la estructuración administrativa. Entonces, yo creo que reformar el reglamento interno para hacer lo que se llama reingeniería institucional, en este caso muy concreta, el Consejo Consultivo, hacer las respectivas adecuaciones. Primero, no más es reformar por reformar, es escuchar a la sociedad civil. Los principios de París nos dicen, tú Defensoría Nacional defiendes, pero también participa la sociedad civil. Segundo, hacer cabildeo. Ese es interno, el reglamento interno se hace dentro del Consejo Consultivo, y eso es cabildeo. ¿Por qué? Porque de un buen cabildeo y de un buen consenso sale un reglamento interno de la CNDH legítimo, que eso es lo que le da la fuerza moral a toda normatividad. Justo. Para mis 3 respuestas. Ya, muchísimas gracias, maestro Víctor Veloz Espejel. Le agradezco mucho su participación, sus respuestas. Se le hará saber de la decisión que tome esta comisión y posteriormente el Senado de la República. Muchísimas gracias por su participación. Que tenga buena tarde. Con esto damos por terminada la lista de personas registradas para participar en el proceso de selección en el 2021 de integrantes del Consejo. Por supuesto, no sin antes agradecer a las y los senadores que han estado presentes a lo largo de estos 2 días, así como a la Secretaría Técnica, los equipos de los senadores, al canal del Congreso, al equipo de redes y a quienes han seguido. Le cedo la palabra a la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de esta comisión. Muchas gracias, senador Álvarez y Casa. Quiero informar que hemos recibido en estos 2 días la comparecencia de Adalberto Méndez López, Adán Maldonado Sánchez, Alejandra Yasmín Cimental Franco, Alejandro Rosillo Martínez, Alfredo Leal César, José Ángel Trinidad Saldívar,
Antonio Sorela Castillo, Arturo Márquez Murrieta, Beatriz Sánchez Estrada, Bernardo Romero Vázquez, Claudia Arián Martínez Zaragoza, Cuauhtémoc Rueda Luna, David Ricardo Benítez López, Eduardo de la Teja Ángeles, Eliseo Muro Ruiz, Elsa Verónica Jiménez Jiménez, Fernando Jorge Castro Trenti, Florentino Jaimes Hernández, Georgina Bello, Gloria Ramírez Hernández, Graciela Casas Torres, Hilda Olivia Pérez Ramírez, Ireri Cristal Rebollar de los Santos, Jorge Alejandro Saavedra López, Jorge Humberto Gálvez Girón, José Ramírez Salcedo, Carla Olivia Flores Cortés, Leonardo García Hernández, Lilian Irazú Hernández Ojeda, Lisbeth Hernández Sánchez Licea, Luis Alberto Osornio Saldívar, Luis Miguel Pérez Juárez, Manuel Jorge Carreón Perea, Marcela Velázquez Bolio, María del Rosario Torres Mata, María Guadalupe Aguilar Jauregui, María Isabel Cruz Bernal, Mauricio Cruz Ortiz, Mauricio Ignacio Ibarra Romo, Nancy Esmeralda Hernández Cervantes, Norma Bueno Benet, Tania Espinosa Sánchez, Tania Leticia Carbellido Vázquez, Víctor Fabián Rumaya Farrera, Víctor Manuel Castrejón Huicochea y Víctor Veloz Espejel no han comparecido ante esta comisión. Miguel Armando Hernández Hernández y Miguel Arturo Rami Segura. Agradeciendo a las y los senadores integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, también queremos agradecer al licenciado Eduardo Fernández, que es el director del canal del Congreso, a Abelardo Martí, coordinador de comunicación social en el Senado de la República, a servicios parlamentarios que nos estuvieron ayudando con el cronometraje, a Gustavo Gutiérrez, y por supuesto agradecer a las y los integrantes de esta comisión. Tuvimos más de 15 horas de sesión en estas comparecencias. Como ustedes saben, se remitirán las ternas correspondientes para que el Pleno del Senado tenga que resolver a propósito de las 2/3 partes de los integrantes. Agradezco de verdad de una manera totalmente clara y solidaria por estar en estas sesiones hasta estas horas a ambos senadores secretarios de la comisión, al senador Emilio Álvarez y Casa. Muchas gracias, senador secretario, por la conducción, a la senadora Nestora Salgado. Muchas gracias, señora secretaria, por esta conducción el día de hoy. Muchas gracias a la senadora Antares, al senador Alfredo, al senador Heriberto. Muchas gracias por su presencia y continuaremos pues con el proceso una vez que se resuelva el dictamen correspondiente en la comisión y posteriormente en el Pleno del Senado. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias.